Bueno, díganme por favor cuando empezamos a mirar la pantalla. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy, 4 de junio. Vamos a empezar a trabajar con todo lo que tiene que ver con el sistema óseo, esquelético, como lo quieran llamar, o el análisis de la osteología, ¿sí? Así que bueno, avísenme por favor cuando lo vean. Ahí se está viendo, profe. Bueno, gracias. Entonces, en base a esto, vamos a empezar hoy, y nos va a llevar 2 clases o 3, a empezar a diferenciar en base a lo que ya hemos visto, con el tema de los ejes, los planos, y este tipo de cosas. ¿Con ustedes ya vimos ejes y planos y términos de orientación? Sí, ¿no? Ah, me están hablando por el chat. Bien. Entonces, en base a estos ejes y planos, hoy vamos a determinar varias cuestiones ligadas a cómo podemos encontrar los huesos, ¿sí?, en nuestro cuerpo. Bien. Vamos a empezar así y vamos a definir cuáles son las funciones. Uno, si yo les pregunto cuáles son las funciones del hueso, más de uno va a decir que son para el sostén del cuerpo, ¿no? Y yo te digo, bueno, sí, eso está muy bien, pero en realidad el hueso en sí mismo tiene otras funciones más allá de la propia de la protección de órganos, digamos, de partes blandas o de tejidos blandos, o del propio sostén para el, digamos, en todo lo que tiene que ver con el movimiento. Si tenemos que ir un poquito más allá, vamos a decir, por ejemplo, que fabrica células sanguíneas, es decir, tiene lo que se denomina una función hematopoyética. ¿Sí? Esto es muy importante para ustedes, sobre todo porque van por el tipo de estudio que van a realizar. Así que es importante tener en cuenta la función hematopoyética del hueso. ¿Sí? Es el lugar donde se forma, donde se sintetiza la sangre. Entonces es más que importante entender esta cuestión. Bien, entonces, 6 funciones generales, entre otras, ¿sí? Sostener los tejidos, naturalmente, proteger órganos vitales, ¿sí? Ayudar al movimiento, es decir, estar en colaboración junto a otros sistemas, como es el tejido articular y el tejido muscular, para el movimiento. ¿Sí? La función para mí más importante en el caso de ustedes es la función hematopoyética, fundamental, ¿sí? La formación de sangre. Hemato, sangre. Poiesis, producción de sangre. Y hay otra cosa que es muy importante también, porque uno dice, no, está bien, el hueso es reservorio de calcio. Bueno, nada más, no, no es tan así. Hay otras cuestiones que también se reservan en el calcio, como también, por ejemplo, la grasa, los lípidos. ¿Quién no ha comido alguna vez, ¿sí?, en el puchero de la abuela un pedazo de caracú? Y vieron que en el medio de caracú, ¿sí?, o del osobuco, tiene bastante como una cosa gelatinosa. Bueno, eso es grasa. Son lípidos que están en lo que se denomina la médula ósea amarilla, ¿sí? Entonces, reserva sales minerales como calcio y fósforo, es cierto, pero además también reserva minerales y grasas. Entonces tiene una función de almacenamiento de energía importante. ¿Todos los huesos hacen todo esto? No, no todos hacen todo, dependiendo del tipo de hueso, es la función que van a tener también. Hola Nazareno, ¿cómo estás? Hace rato no te veía por acá. Hola, profe, ¿cómo va? ¿En vos? ¿Qué decís? ¿Qué te había pasado que hace rato que no venías? Sí, la última clase igual nada más, ¿eh? Ah, ¿sí? Ah, Sí, mira, sí, la última bueno. clase fue nada más. La anterior, Ah, el jueves pasa que anterior. yo tengo tanto quilombo de alumnos que ya no sé ni... Sí, sí, el jueves anterior no pude, eh, Ah, está bien, de- está bien. porque arranqué a laburar con el tema de esto de Está que bien. no tengo que cursar y bueno, Claro, no está lo bien. interrumpo más, No, no, perdón. está bien, está bien. No, no, te doy la bienvenida. Bueno, que estés bien. Gracias. Entonces, esto del hueso, vamos a determinar que en un hueso, tal y como lo conocemos, van a estar protegidos por 2 membranas de tejido conjuntivo, ¿sí?, que se llaman periósteo y endósteo. Frente a esta cuestión, es intentar entender cuál es la función de estas membranas conjuntivas. Esperen que se suba una persona. Bien, entonces, las membranas de tejido conjuntivo que recubren el hueso, macroscópicamente hablando, son el periósteo y el endósteo. ¿Qué es esto? El endósteo
es la membrana de conjuntivo que está por dentro y que es por donde discurren los vasos sanguíneos. Qué importante esto, porque uno piensa que el hueso está muerto, y no, en realidad el hueso está más vivo que todos nosotros juntos. Es una gran cantidad de células. El tejido óseo, ustedes recordarán, es un tipo de tejido conjuntivo especializado. Bueno, pero además tiene membranas conjuntivas que le recubren y le dan protección. Y además es el lugar por donde discurren los vasos sanguíneos. Ahí tenemos el periósteo, ¿sí? Y el endostio. Microscópicamente hablando, vamos a decir que el hueso está formado por dos tipos de tejido óseo. El hueso está formado por dos tipos de tejido óseo. El tejido denominado óseo compacto y el tejido denominado óseo esponjoso. Hueso compacto, hueso esponjoso. Si yo les tuviese que decir esta parte del hueso, lo que nosotros vemos generalmente por fuera, esto es lo que se denomina el hueso compacto. Y esto que parece una esponja, que generalmente está, dependiendo del tipo de hueso, en un lugar específico, es el denominado tejido óseo esponjoso. ¿Sí? Fíjense la diferencia que hay. Como que tuviese mayor cantidad de aire entre sus partes y este fuese más firme. ¿Sí? Esto tiene que ver con la función que tiene el tejido óseo esponjoso y la función del compacto. No son las mismas y tampoco comparten la formación. Son cosas distintas. Si bien son el mismo tipo de tejido, en tanto las células que lo conforman tienen funciones totalmente distintas. Y acá tenemos, como siempre hemos visto, que todo tejido tiene una unidad funcional. ¿Qué quiere decir esto? El lugar donde se da la principal función de ese determinado tejido o grupo de células. En el tejido óseo esponjoso, en el hueso esponjoso, vamos a decir, la unidad funcional se denomina trabéculas, que es esta red, como si fuese una esponja, ¿sí? Que determina lugares por donde se apegan las células, ¿sí? Y donde particularmente me importa que ustedes sepan que es donde se aloja la médula ósea roja. La médula ósea roja es el lugar donde se da la hematopoiesis, es el lugar donde se sintetiza la sangre, es el lugar donde las células sanguíneas se diferencian. Aquí aparecen glóbulos blancos, rojos, los trombocitos, es decir, todas las células sanguíneas, la serie sanguínea se genera en este lugar. Es importantísimo entender esa cuestión. Es decir, no estamos diciendo nada raro, estamos diciendo que un tejido conjuntivo, como es la sangre, es alojado por otro tejido conjuntivo, como el hueso. En realidad tiene mucho que ver desde el punto de vista embrionario esto. Entonces, es importantísimo entender dónde es que se aloja la médula ósea roja. No hay que diferenciar, o hay que diferenciar muy bien, de la médula ósea de la médula espinal, que son cosas totalmente diferentes. Esto estamos hablando de tejido óseo conjuntivo, ¿sí? Sanguíneo y óseo, y la médula espinal estamos hablando de tejido nervioso, que no tiene nada que ver. Por favor, no se equivoquen con eso porque son cosas totalmente distintas. En tanto que el tejido óseo compacto, ¿sí? Es la unidad funcional del tejido óseo, digamos, el hueso compacto, su unidad funcional es lo que se denomina la ostiona. Fíjense esto que tengo aquí. Esta fracción de tejido vendría a ser esta parte. Yo les mostraba al principio, ¿sí? El tejido óseo compacto es esto, y lo veo de esta manera, ¿sí? Lo veo de esta manera, donde tengo como columnas que se van cerrando en anillos concéntricos que hacen como si fuese un cilindro para abajo, ¿no? Donde el canal principal, ¿sí? Es el conducto de Harbers. Cada ostiona tiene un canal principal donde discurre un vaso sanguíneo arterial y venoso. Y cada una de estas laminillas concéntricas se vinculan a través de canales, ¿sí? Transversales o horizontales, que son los canales de Volkmann. Entonces, canal de Harbers, canal de Volkmann. Y en estas cosas que ustedes ven acá como manchas marrones son justamente las células, ¿sí? Del hueso que se llaman osteocitos, que se alojan en lo que se denomina lagunas de osteocitos.
Bien, entonces, tejido óseo esponjoso, la trabécula, o tejido óseo mieloide, también se lo va a poder conocer así, es la unidad funcional y es donde se aloja la médula ósea roja. Y el tejido óseo compacto, su unidad funcional es la ostiona. Ahí ven un poquito más cómo es que se desarrollan las ostionas, ¿sí? Bien, ya esto se los he dicho. Miren una foto tridimensional de las trabéculas óseas, ¿sí? Del tejido óseo esponjoso, interesante. Bien, todo hueso, sin importar su estructura, tiene dos grandes matrices. Acuérdense cuando habíamos visto tejido, que un tejido tiene tres partes: células, fibras y matriz. La matriz es donde se alojan las células. Bueno, en la matriz osteoide, es decir, en la matriz que está hecha de hueso, tenemos dos tipos de matriz: una matriz orgánica y una matriz inorgánica. La matriz orgánica es prácticamente todo colágeno, es decir, prácticamente todo fibras de colágeno, ¿sí? Que le dan la estructura que tiene justamente gelatinosa, que puede llegar a endurecerse. Y la parte inorgánica son justamente los minerales de calcio y de fósforo, que hacen una sal que se denomina hidroxiapatita. Esa sal se vincula a las, sales de a las fibras de colágeno y endurece, ¿sí? Endurece y da fortaleza y resistencia al tejido óseo en general. Dos entonces tipos de matriz: matriz orgánica, que es la mayor parte del hueso, y la matriz inorgánica, que es la parte inorgánica o mineral. Vamos a hablar ahora de los tipos de células que podemos encontrar en un hueso. Y vamos a decir que hay tres. El osteoblasto, ustedes acuérdense que este tipo de estudio siempre se hace en base a lo que tenemos en el nombre. Osteo, hueso, blasto, que produce, o inmaduro, eso significa blasto, ¿sí? Que es anterior a algo. El osteoblasto son los productores de matriz, es decir, son los productores de colágeno que liberan constantemente colágeno a la superficie y van generando y se van autoencerrando en esa laguna de colágeno. Cuando el osteoblasto ya no puede tener posibilidad de seguir, ¿sí?, liberando matriz porque se ve encerrado en sí mismo, se produce una maduración y da la generación de los osteocitos. El osteocito es la célula madura, es la que mantiene el metabolismo del hueso, ¿sí? Es la célula más importante del hueso. Cito viene de célula, osteo viene de hueso. Entonces, el osteocito es la célula más importante del hueso y que van a generar justamente todo esto del metabolismo óseo, ¿sí? El uso de nutrientes, el tema del el desecho de cosas innecesarias, la generación en el caso de la maduración y justamente también, ya una cosa importante es que no se reproducen más. Los osteoblastos sí tienen la capacidad de reproducción, los osteocitos son células ya maduras que simplemente intercambian nutrientes y desechos. Finalmente, el osteoclasto, ¿sí? Con C, como lo ven ahí, el osteoclasto tiene una particularidad. Yo cuando hablé de tejido les dije que cada tejido tenía, por lo general, y lo vimos en la clase pasada con sistema tegumentario, dijimos que la particularidad de este tejido es que algunas células blancas que estaban presentes en el sistema sanguíneo, como los macrófagos, tenían la posibilidad de migrar a otros tejidos para hacer una suerte de protección o defensa propia. Bueno, el osteoclasto justamente es una especie de esto. El osteoclasto deriva de una célula sanguínea, de un macrófago, y se ha quedado, ¿sí?, en el tejido óseo monitoreando las circunstancias de la cantidad de antígenos y de bases. Tiene como función principal la resorción del tejido óseo, es decir, el reciclaje. Tiene enzimas que permiten degradar la matriz del colágeno y liberar, por ejemplo, sales de calcio al medio externo. Entonces, digamos que el osteoclasto es la contraposición al osteoblasto. ¿Se entiende esto que digo? Discúlpenme un minutito, por favor. Si quieren tomarse un cafecito.
A ver, Nasa, esto que decías. Ajá. Sí, profe, ahí hice un pequeño aporte para mis compañeros, por ahí les sirve. A mí Ajá. me sirvió, me hizo de mucha ayuda este libro que le menciono. Yo lo tengo, bueno, por impreso, Sí. pero por internet se encuentra fácilmente. Bueno, después si querés lo que Ah, podemos hacer es que nos envíes el link o por acá por esta vía, si lo tenés a mano. bien, bien. Ahora lo busco y lo envío. Dale, Es muy bueno el libro, muy completo. dale, buenísimo. Gracias. Bueno, seguimos. No, por favor. Entonces, tres tipos de células: osteocitos, osteoclastos y osteoblastos. Ahí tenemos un GIF, a ver si funciona. Ah, pasa que tengo que estar presentando no, después lo hacemos. Bien, acá vamos a determinar entonces, a ver qué está pasando acá. Vamos a determinar, ¿sí?, tipos de hueso de acuerdo a la forma en la que se clasifican según la dimensión que predomina, ¿sí?, en el análisis de sus ejes. Bien, entonces acá vamos a poder determinar un primer tipo de hueso, que es el hueso largo. Ahí tenemos un ejemplo muy claro, que es justamente un fémur, ¿sí?, y que vamos a determinar tres partes en un hueso en un hueso largo, de acuerdo al análisis de sus partes. En principio, un hueso largo, el eje que predomina es el eje longitudinal, ¿sí?, o cefalocaudal, justamente porque el largo predomina sobre el ancho y el espesor. Y vamos a determinar tres partes: dos epífisis, que son las cabezas, bien, las cabezas de los huesos largos son las epífisis; la diáfisis, que vendría a ser como el mango, o la parte más larga del medio, ¿sí?, de un hueso; y finalmente las metáfisis, que son las partes que vinculan la diáfisis con cada epífisis. Esto lo vamos a encontrar en una parte simplemente de un hueso largo, ¿sí? No vamos a encontrar metáfisis en un hueso corto, simplemente estas tres partes se diferencian en uno largo. Eso tiene que quedar claro para ustedes. Hueso corto son aquellos que no predominan ninguna de sus dimensiones. A ver, no predomina el largo, no predomina el corto, el ancho y no predomina el espesor, sino que más bien tiene forma de cuboides, justamente porque no predomina ninguna. ¿Dónde están estos huesos cortos? Generalmente en el tarso y en el carpo. Estos son dos nombres nuevos para ustedes, yo ahora los voy a ir nombrando un poquito, ¿sí? El carpo y el tarso. El carpo es lo que vendría a ser la palma de la mano, ¿sí?, y parte de la muñeca, y el tarso vendría a ser todo lo que viene a ver con la planta, ¿sí?, del pie en general. Bien, una cosa interesante de los huesos largos que me había olvidado de comentarles es dónde se dispone la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. En los huesos largos, la médula ósea roja se dispone en las epífisis, ¿sí?, justamente distales y proximales. Y la médula ósea amarilla se aloja en lo que se denomina el canal medular, es decir, en la diáfisis. Por eso es lo que nosotros hacemos un corte acá y hacemos un corte acá, un caracú. ¿Se entiende eso? Bien. En los huesos cortos, la particularidad es que el tejido óseo esponjoso y el tejido óseo compacto lo tenemos compacto en la superficie, ¿sí?, y tejido compacto y esponjoso en el centro, ¿sí? Huesos planos. Los huesos planos tienen la particularidad de lo que está predominando, ¿sí?, es el ancho frente a otras dimensiones. Bien, ejemplo, ahí tenemos un omóplato, ¿sí?, o escápula, es lo mismo. Los huesos del cráneo son huesos planos, ¿sí? Y ahí lo que vamos a ver es que el ancho siempre predomina, y la particularidad es que tanto el hueso esponjoso como el hueso compacto se disponen en una especie de sándwich.
donde yo tengo, si yo vería un hueso plano transversalmente, voy a encontrar una superficie, ¿sí? Una superficie de tejido óseo esponjoso, la mitad dispuesta en lo que se denomina un diploe, la mitad, como se vendría a ser el jamón del sándwich, médula ósea roja, ¿sí? O tejido óseo esponjoso, y nuevamente por debajo voy a encontrar tejido óseo compacto. Es decir, compacto, esponjoso, compacto, esa es la disposición de tablas, ¿sí? En disposición de diploe. Los huesos irregulares son aquellos que no predomina nada y que tienen formas muy dispares entre sí, es decir, no tienen forma ni plana, ni corta, ni nada, y acá vamos a encontrar a dos grandes grupos, que son las vértebras y los huesos del oído, ¿sí? Son 6 huesecillos del oído y la totalidad de las vértebras. Esto es importante para ustedes porque vamos a tratar de distinguir que los huesos irregulares también poseen función hematopoyética, pero en lugares específicos, ¿sí? De cada uno de ellos. Finalmente, los sesamoideos. Los huesos sesamoideos tienen una especie de característica y es que son polimórficos. ¿Qué significa esto? Polimórfico es que puede estar y no. Es decir, en vos, en mí, en ellos, somos distintos todos y el hueso polimórfico tiene la particularidad de estar redondeando o terminando una articulación en general. Por ejemplo, la rótula, ¿sí? Son una especie de hueso sesamoideo. No están siempre, generalmente sí, pero por ejemplo los huesos wormianos que están en la base del cráneo tampoco, no todos los tenemos, algunos sí y otros no. Avanzando un poquito con lo que es saliendo de tipos de hueso, vamos a la parte de cómo funciona este hueso. Y con esto tomen atención porque es importantísimo. ¿Qué vamos a decir de la fisiología ósea? Vamos a decir que, como dijimos al principio, tanto los osteoblastos, que son generadores de matriz, como los osteoclastos, que son degradadoras de esas matrices, van a estar en constante interacción para que justamente podamos ver cómo es que se vincula el traspaso, por ejemplo, del calcio desde la sangre y hacia la sangre. Entonces, acá esto es importantísimo. ¿Cómo se va a lograr la fisiología? A través del análisis de las hormonas. Entonces, ¿para qué me sirve el calcio y por qué es tan importante el uso del calcio óseo? Porque el calcio es necesario para llevar un impulso nervioso, para coagular la sangre, para dar fortaleza al mismo hueso, ¿sí? Entonces, hay muchas cuestiones ligadas para la contracción muscular, también es importante el calcio. Entonces, no por nada deja de tener importancia el tema del metabolismo del calcio y contacto con la fisiología ósea. Y acá, lo interesante es esto. Gracias a esta regulación, tanto de la vitamina D, como de la calcitonina, como de la paratormona, estas tres estructuras moleculares me van a permitir a mí manejar el calcio en el cuerpo. La homeostasis del calcio está regulada por estas tres estructuras moleculares, por estas tres hormonas. Paratormona, calcitonina y vitamina D. Pero la vitamina D es una hormona, funciona como tal, ¿sí? En realidad funciona como tal. Entonces es importante tratar de conocer sus funciones. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Hasta acá, ¿cómo venimos? Yo por ahora bien. Bueno, Por ahora entendiendo. bueno. Oh, genial, genial, bien. Falta poco igual, no se preocupen. A ver, la vitamina D proviene de los alimentos, pero también tenemos la particularidad de poder fotoconvertir. En un momento te convertís en planta, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero nosotros adquirimos precursores con la alimentación y a través de la fotoconversión, es decir, dejando nuestro cuerpo, palmas, pies y rostros al sol entre 5 y 10 minutos por día, nosotros fotoconvertimos vitamina D activa que nos permite a nosotros mejorar el metabolismo del calcio óseo. Por eso es importante, y en estas latitudes no tenemos problemas, pero por ejemplo, tanto en el norte, cercano al Polo Norte, como cercano al Polo Sur, nuestra Patagonia nos pasa, tienen inconvenientes con el tema de la vitamina D porque no hay mucha iluminación durante los meses de invierno. Entonces, tiene que estar automáticamente, es endémica la falta de vitamina D, ¿sí? O el raquitismo, por ejemplo, porque no hay posibilidad de tomar sol, ¿sí? Es una cuestión importantísima. Entonces, si bien nosotros podemos tomar la vitamina D desde los alimentos,
necesitamos convertirla gracias a la luz ultravioleta. Y ahora les voy a contar un poquito para qué sirve. Ahora, eso es una cuestión dietaria y nutricional. Desde el punto de vista endocrino, nosotros podemos manejar el metabolismo del calcio. ¿Cómo lo hacemos? En primera parte, gracias a las glándulas parótidas. Discúlpenme. Paratiroides. Las glándulas paratiroides son 4 glándulas que están incrustadas dentro y posteriormente a la glándula tiroides, ¿sí? Que tienen la función de secretar paratormona. ¿Sí? Paratormona. Acá les dejo el nombre por las dudas. Glándulas paratiroides secretan paratormona. La paratormona tiene la función de ser lo que se denomina hipercalcemiante. Hipercalcemiante. ¿Qué significa eso? Que la glándula paratiroides, que la paratiroides, mejor dicho, la hormona paratiroides, sea hipercalcemiante, significa que su acción en sangre, particularmente sobre el hueso, va a hacer que aumente la concentración de calcio en la sangre. ¿Está claro esto? La función de la hormona paratiroides es ser hipercalcemiante, aumentar la concentración de calcio en sangre. Naturalmente, para lograr eso, la paratiroides tiene que ir a varios lugares. El primer lugar donde va a hacer acción va a ser en el propio hueso. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿A quién tendrá que activar de las 3 células óseas para quitar calcio de la sangre, del hueso? ¿Qué les parece? Los osteoclastos puede ser. Claro, si vos activás al osteoclasto más que al osteoblasto, vas a lograr que se remueva la matriz ósea y que las sales de calcio salgan a la sangre. Entonces, el primer lugar de acción de las paratiroides va a ser justamente el osteoclasto. Activando el osteoclasto, vos lográs aumentar el calcio en sangre. Otra cosa que puedes hacer para aumentar el calcio en sangre es, en el intestino, aumentar los receptores para la absorción del calcio nutricional. Y otra cosa que puedes hacer, es decir, lo que en el intestino lo que vas a hacer es inhibir la excreción, ¿no es cierto? Aumentar la absorción para inhibir que se escape. Y otra cosa que vas a hacer es, a nivel renal, vas a disminuir la pérdida de calcio en la orina. De esas 3 maneras, activando el osteoclasto, aumentando la absorción y disminuyendo la excreción renal, dejas que el calcio quede en la sangre. ¿Me siguen con ese pensamiento? Por eso ustedes van a hacer un dosaje, por ejemplo, de hormona paratiroides o de PTH, ¿sí? Van a hacer un dosaje de vitamina D, van a hacer un dosaje de calcio iónico. Esto tenganlo en cuenta porque les va a servir mucho dentro de 3 años esto que yo les digo hoy, ¿eh? Entonces, esos dosajes, esas mediciones de estos determinados parámetros homeostáticos son importantísimos para poder diagnosticar diferentes tipos de cuestiones. Si yo quiero diagnosticar una osteopenia o una osteomalacia, ¿sí? o una osteoporosis, voy a determinar cómo están las glándulas paratiroides, cómo están las glándulas, la calcitonina, voy a mirar cómo está la densidad ósea, voy a mirar el calcio iónico, voy a mirar la concentración de vitamina D. ¿Está claro? Ahora, ahí tienen la paratormona, ¿sí? La calcitonina. La calcitonina tiene una particularidad. Se secreta cerquita de la paratormona porque se secreta en las células C de la tiroides. La tiroides no solo regula la producción de T3 y T4 para manejar el metabolismo celular, sino que además produce calcitonina. La calcitonina se produce entonces en la tiroides, ¿sí? Y tiene la función totalmente antagonista a la paratiroides. Ser hipocalcemiante, es decir, bajar la concentración de calcio en sangre. Denme un minutito, por favor.
Bien, volvemos. Entonces, la calcitonina tiene una función altamente hipocalcemiante. ¿Qué significa? Va a bajar la concentración de calcio en sangre y justamente lo que va a hacer es todo lo contrario a la paratormona. Va a inhibir a los osteoclastos, entonces lo que va a hacer es activar a los osteoblastos. ¿Para qué? Para que se produzca matriz ósea y de esa manera poder depositar el calcio en el hueso, sacarlo de la sangre y meterlo en el hueso. A nivel intestinal lo que va a hacer es disminuir la absorción y aumentar la excreción fecal, y en el nivel renal lo que va a hacer es aumentar la pérdida de calcio, si se quisiera, ¿sí? Entonces, naturalmente la calcitonina es antagónica a la paratormona, ¿bien? Ambas hormonas trabajan en simultáneo para mantener la concentración de calcio en donde tiene que estar, en los niveles homeostáticos necesarios, ni por arriba ni por abajo. No es ni buena ni mala la paratormona y la calcitonina. Ambas trabajan para mantenerlo donde tiene que estar. ¿Sí? Muy bien. Bueno, hasta acá estamos por hoy. Nos va a faltar mucho y esto lo vamos a dejar para la clase que viene. Dudas, preguntas referidas a la parte de metabolismo y fisiología y cuestiones de citología ósea. Gracias, Nazareno, acá compartió, después ténganlo a mano, el manual de histología, muy interesante, muchas gracias. No, por favor, no hay problema. Después, también para lo que es huesos, el atlas de Frank Netter, también Ajá, fácil de encontrar por Google. Yo en un principio, bueno, utilizaba mucho por internet hasta que pude comprarme los libros. Ahora tengo la suerte de tener los libros, pero por buenísimo, internet los está encontrás. todo completo, sí, todo completo y fácil de encontrar. Muchas gracias. Bueno, No, por gente, favor. ¿no hay ninguna pregunta? Juan, Karen, Mica, Noelia. ¿Nada?